La turbina hidráulica es de fundamental importancia ya que a través de ella se aprovecha la energía, transformando la energía cinética de una corriente de agua en energía mecánica. Su principal elemento y de mayor importancia es el rotor, el cual tiene una serie de palas que son impulsadas por el agua en movimiento. Conceptos que se presentan en ella: calor específico, colorimetría, volumen, gases. Estos son conceptos que se reflejan en el ambiente y en la simulación. Utilización en áreas con flujo de agua, centrales energéticas, represas fluviales, ríos, lagunas, etc. Para la elaboración de dicha turbina hidráulica se tuvieron en cuenta las expresiones matemáticas para así poder calcular la variación de temperatura del fluido de la caldera desde los lineamientos vistos durante cada clase. A continuación, resumiremos nuestro proyecto de turbina hidráulica, el cual lo podemos visualizar por medio de PET física. La visualización de varios conceptos fundamentales para el desarrollo de la turbina hidráulica es que se logre un resultado final, que en este caso es que se genere temperatura para que el fluido pueda calentarse. Conceptos como la temperatura, calor específico, calimetría, volumen, gases, entre otros conceptos que varían tanto como en el ambiente como en la simulación. La utilización de turbinas en áreas como fluidos de agua como ríos, lagunas, etc. harán que las hélices de la turbina generen un movimiento que al acumularse formen calor. Lo podemos ver reflejado en la energía mecánica del movimiento, la cual se transforma en energía térmica. Como podemos ver en el simulador, encontraremos una llave que al abrirla generará un chorro que botará agua, la cual representa la zona como los ríos, y las ruedas serán las hélices de la turbina hidráulica, y por medio de tuberías se hará que ésta transporte y se convierta en calor. Para poder llegar a la expresión matemática que nos ayudará a encontrar el cambio de temperatura, realizamos el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta el proceso desde el momento en que el agua está dentro de la llave hasta que hace contacto con las aspas. Se tuvo en cuenta tres ecuaciones que tuvieron relación entre sí. Estas son la dinámica del fluido, la caída libre, la cual en esta se añadió la eficiencia, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en las cuales se reemplazaron términos entre sí teniendo como base la tercera ecuación y se obtuvo la ecuación 1 para fuerza vertical en Y. Al caer el agua en las aspas genera un torque. Por este movimiento se incorporó el torque, el cual es fuerza por resistencia en la ecuación, reemplazando la fuerza por la ecuación 1 llegando a la ecuación 2 en términos de T. Observando que también hay un momento angular W es igual a la velocidad final sobre resistencia, la reemplazamos en la potencia mecánica de las aspas creando la ecuación Pm igual a T por velocidad final sobre resistencia, donde T es la ecuación 2 y se multiplica por velocidad final sobre resistencia, dando origen a la ecuación 3. El torque y movimiento de las aspas convierten la energía mecánica en energía eléctrica. Por tal motivo, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica por la eficiencia de las turbinas, y con esto logramos saber la corriente eléctrica, donde se reemplaza la potencia mecánica por la ecuación 3 y llegamos así a la ecuación 4. Se tiene que tener en cuenta que la potencia disipada es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia de las estufas. Por tal razón se reemplaza la corriente por la ecuación 4 y así obtenemos la ecuación 5. Por tanto, en la ecuación 4 como en la ecuación 5 se da la relación entre la corriente eléctrica
Por lo tanto, se da origen a la potencia disipada. Para poder resolver la ecuación para termodinámica y calor, podemos utilizar la expresión potencia disipada igual a calor sobre tiempo, la cual se le incluye la eficiencia de resistencia y lo despejamos para el calor creando la expresión calor igual a potencia disipada por eficiencia de la resistencia por el tiempo, que al reemplazar la potencia disipada por la ecuación 5 da origen a la ecuación 6. Finalmente, cuando esta energía eléctrica se convierte en energía térmica y teniendo en cuenta que en la ecuación 6 se encuentra la variable de calor, se puede utilizar la ecuación calor igual a calor específico por masa por delta de T, donde se despeja de esta forma delta de T, dando como resultado calor sobre calor específico por masa, donde reemplazamos el calor con la ecuación 6, obteniendo nuestra ecuación final delta de T, o sea la ecuación 7. En esto siguiente podemos observar cuáles son las variables que participan en la ecuación. Los parámetros físicos requeridos fueron tanto variables térmicas como variables mecánicas, representadas en las siguientes gráficas. En esta gráfica se puede observar la relación entre la variable térmica, que es el calor, y la mecánica, que es el voltaje. Acá se relacionaron estas variables ya que es una de las relaciones físicas que conlleva con el estudio del sector de aplicación hablado en lo anterior. En nuestra primera gráfica, voltaje versus calor, variamos el voltaje, le dimos unos rangos de 10.000 hasta 16.000, la variación del voltaje. Esta gráfica nos enseña que es inversamente proporcional el voltaje y el calor y que tiene una tendencia bajista. En esta gráfica se relaciona el parámetro físico del calor, que fue variable térmica. Nace mediante el funcionamiento de la caldera, y la variable mecánica, que fue la resistencia de la estufa, ya que es una interacción que necesita estudio y análisis para el buen funcionamiento de la parte ya mencionada. En nuestra segunda gráfica, calor versus la resistencia de la estufa, variamos la resistencia de la estufa desde rangos desde 5 hasta 11. Podemos analizar que es directamente proporcional el calor respecto a la resistencia de la estufa y que este calor Q, osciló entre los 3.000 hasta casi los 7.000 grados. En esta gráfica se relacionaron los parámetros físicos de la siguiente forma. Variable térmica fue la variación de temperatura, la cual genera estudios entre dos sustancias, por decirlo así, que es el fluido que contiene la caldera y el fluido inicial que sale de la llave. Variable mecánica, que estudia la masa del mismo fluido. Su estudio se realiza ya que se necesita ver el cambio o relación que generan estas dos variables. En nuestra tercera gráfica analizaremos la gráfica de la variación de la temperatura versus la masa. Resultamos en esta gráfica lo que vamos a variar es la masa, y los rangos los vamos a delimitar desde 0,2 para hacer la tabla hasta 0,9. Son inversamente proporcional y tienen una tendencia bajista. Podemos analizar en la gráfica que de 0,9 a 0,5 tiende a aumentar la variación de la temperatura, casi que constante, pero en el punto de 0,5 hasta 0,2 la temperatura aumenta considerablemente respecto a los puntos anteriores. Esta gráfica se pueden apreciar dos variables que son la variación de temperatura, la cual es generada mediante el estudio de dos sustancias, por decirlo así, que es el fluido que contiene la caldera y el fluido inicial que sale de la llave. El calor específico, que es la variable mecánica, la cual maneja el calor de la sustancia, llegando así a observar su funcionamiento e importancia con el cambio del valor de temperatura. En nuestra cuarta gráfica analizaremos la variación de la temperatura versus el calor específico.
En este análisis cabe resaltar que vamos a variar el calor específico en intervalos de 200 grados. Estos rangos los delimitaremos para la tabla desde 4600 hasta 5200 grados. Es inversamente proporcional de una manera muy constante como se ve en la gráfica y tiene una tendencia bajista. En esta gráfica se puede apreciar